Bienvenidos de nuevo a su experiencia de aprendizaje digital de capacitación para plantadores de iglesias del Pacto. Confiamos que haya tenido una excelente primera reunión en su grupo y haya podido compartir y recibir crítica constructiva sobre su verso semilla, visión, misión y valores. Estos tipos de comentarios de sus compañeros y nuestros asesores de plantación son típicos de la experiencia de cohorte que creemos que servirá para fortalecer y mejorar todos sus planes. En esta sesión vamos a hablar sobre la recaudación de fondos, equiparte para recaudar los fondos y necesarios para sostener el llamado que Dios te ha dado. En este video cubriremos algunos de los factores internos a los que deberá prestar atención al comenzar esta jornada. Y luego, el siguiente video cubrirá algunos de los procedimientos prácticos de recaudación de fondos para la plantación de iglesia. También hay un tercer video opcional para quienes recaudan fondos en comunidades de bajos recursos. Vamos a escuchar al próximo entrenador, Abraham Bejarano, que es pastor de la Iglesia Emmanuel. Hola, mi nombre es Abraham Bejarano, soy el pastor de la Iglesia Emmanuel en la ciudad de Northridge, California. Comencé como pastor de esta iglesia en el año 2010. La iglesia no era una plantación ni una revitalización. Era lo que llamamos un reinicio, que literalmente es como empezar de nuevo, implementando los principios de plantación de iglesia en una iglesia la cual ya es existente. Antes de estar en Emmanuel, tuve la oportunidad de plantar y pastorear a 5 iglesias. Además, en los últimos años he servido y apoyado a la denominación, a la Iglesia del Pacto, en diferentes funciones. A nivel de conferencia regionalmente y a nivel nacional con ALIPE, la Asociación Latina de nuestra denominación. En el presente estoy como coach y como entrenador en la conferencia central. Es una gran bendición poder compartir con ustedes esta enseñanza y saber que hoy hay valientes que están tomando el desafío de obedecer a Dios, respondiendo al llamado de plantar iglesias. Sé que para muchos en el ministerio, el hablar de finanzas es uno de los temas más difíciles a tratar y hablar, a pesar de que es algo muy necesario. Para el avance del reino de los cielos necesitamos finanzas. En este video vamos a abordar los factores internos relacionados con lo que es el proceso de recaudación de fondos. De hecho, el 90% del trabajo de recaudación de fondos es interno. Nuestras actitudes, sentimientos y niveles de comodidad en el dinero. Para poder hablar de ello tenemos que estar cómodos. Para poder pedir dinero tendremos un gran impacto en nuestra capacidad para realizar este trabajo. Si no prestamos atención al mover interno, de muy poco posibilidades vamos a tener de que podamos tener éxito. Por esa razón es importante hablar de este tema. De hecho, la manera en que nuestros hogares trataban o manejaban la forma en que nosotros pensábamos acerca del dinero va a influir la manera en que nosotros respondemos a lo que son las necesidades o la manera en que vamos a hablar del dinero, la forma en que vamos a movilizar este tema y cómo lo vamos a hacer. Si crecimos en un hogar donde teníamos inseguridad financiera, eso va a afectar nuestra visión del dinero. Y si crecimos con un hogar donde tenemos sobreabundancia de dinero, eso también va a traer consecuencias en la forma en que nosotros tenemos una visión acerca del dinero. Si las finanzas es algo que nos cuesta discutir, tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando internamente y tener abierto nuestro corazón para poder entender lo que estaba pasando en nuestros hogares desde nuestra infancia, qué emociones se asocian con estas conversaciones y también que tendrán un impacto en la manera en que nosotros podemos expresar lo que tiene que ver con eso y todo lo que es acerca de nuestras familias y nuestro entorno relacionado con estas áreas. Las contribuciones o donaciones, si se daban o no se daban en nuestro hogar, también es significativo. Recuerdo cuando me tocó levantar fondos en la iglesia que por primera vez estaba plantando.
tuve que levantar los fondos para mi sostenimiento, algo que para mí fue muy difícil, porque no estaba acostumbrado a pedir para mí, siempre estaba acostumbrado a pedir para otras personas. Y me tocó llamar a personas conocidas, amigos, familiares. Y cuando comencé a tratar de desarrollar esto, eso fue tan difícil porque, como les decía, nunca había pedido para mí. De hecho, había nacido o soy hijo de un pastor y la forma en que me criaron y me formaron era siempre ayudando a las personas necesitadas y de alguna manera no me miraba nunca como una persona a la cual iba a estar pidiendo en algún momento algún tipo de ayuda. Siempre recogíamos para otros. Y cuando estaba en ese proceso en el cual me tocó llamar a un conocido, me recuerdo que me tocó hablar con este donador y cuando me acerqué para hablarle de lo que era la visión y todo lo que íbamos a realizar en esta iglesia, él me pidió que les contara un poco más y empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando llegó el momento de hablar, él me detuvo y me dijo, Abraham, ¿cuánto necesitas? Cuando él me dijo eso, me sentí peor, porque me dijo, ¿cómo quieres que crea en tu visión si tú no crees en tu propia visión? Y algo que sigue influyéndome hasta el día de hoy en la manera en que yo recojo finanzas, es que él me dijo, Abraham, sabes que te conozco, pero si tú no crees en lo que me estás diciendo y lo que me estás proponiendo, ¿cómo quieres que yo crea? ¿Por qué no me dices las cosas directamente, no me hablas con certeza y me das la oportunidad de poder ser parte del ministerio que estás levantando y que Dios me bendiga por lo que estás haciendo? No me robes de la bendición que me estás ofreciendo. Eso realmente fue para mí impactante y me di cuenta de que el problema no estaba en la visión ni estaba en él, estaba en mí por la manera interna en que lo estaba precisamente llevando. Entonces, quiero que entendamos que si nosotros no sabemos responder a este tipo de cosas, porque el problema estaba en mí, de igual forma el problema puede ser que esté dentro de ti. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo afectaron estas actitudes internas hacia el dinero, finanzas y pedir dinero, hablar de dinero, en su proceso de recaudación de fondos? ¿Lo has hecho? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo cambió Dios estos puntos de vista a la medida que lo estabas realizando? Y es importante que en tu experiencia de recaudación de fondos puedas tener siempre claro qué es lo que está pasando internamente. Antes de lanzarte en serio a este viaje de recaudación de fondos, yo te quisiera animar a que puedas tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que es la relación de tu familia de origen con lo que es el dinero y las actitudes y los sentimientos actuales sobre lo que es el dinero. Esperamos que este sea un regalo para ustedes e incluso, en algunos casos, un lugar donde Dios comenzará a encontrarse con ustedes y a sanarlo. Así que te quiero traer 5 principios generales sobre la recaudación de fondos que son muy importantes para resolver internamente todos estos conflictos que de repente pueden estar sucediendo dentro de ti. La recaudación de fondos es algo espiritual y eso es lo primero que quiero que veas. Y es parte de tu ministerio. De hecho, la Biblia habla de finanzas mucho más del matrimonio o de nuestros hijos. En un ensayo hecho por Henry Nouwen, habla acerca de lo que es la espiritualidad de las finanzas, de la recaudación de fondos. Y quisiera invitarte a que, si no lo has leído, a que tomes el tiempo para buscar este libro y lo puedas leer. De hecho, es un libro que te va a dar la oportunidad para poder entender que no estás haciendo algo que es quizás carnal o algo mundano, sino que es parte de lo que es la obra de Dios. Aquí hay 5 principios generales sobre la recaudación de fondos que son importantes para resolver situaciones internamente acerca de lo que es el dinero. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la recaudación de fondos es espiritual. Y para que tu ministerio pueda ser exitoso, tenemos que recaudar fondos. Si no has leído el ensayo de Henry Nouwen, La espiritualidad de la recaudación de fondos, hágalo. Antes de hacer cualquier otra cosa,
Cuando comiencen a pedir fondos, necesitan tener este concepto de la espiritualidad acerca de lo que es el dinero. Recuerde que no está pidiendo que las personas paguen su factura de comestibles más de lo que cualquier empleado en una organización de fines de lucro, sin fines de lucro, le está pidiendo a las personas que paguen su factura de comestibles. Cuando piden de una manera donaciones, por lo menos como para la organización Salven a las Ballenas, estas personas dan dinero y apoyan, invitando a la gente a invertir en una visión, no a pagar por un salario. Salven a las Ballenas es lo suficientemente convencible para que la gente done millones de dólares año tras año a esa visión. Así es. Se parte de esta nueva obra que Dios está levantando. Comienza a hablar acerca de la visión que Dios te ha dado y entiende que no estás recogiendo fondos para una causa simplemente, sino es una visión. Esa es una visión en la que vale la pena invertir. Resuelve esa realidad en tu corazón y mente antes de pedir dinero. En realidad, la independencia no es un valor del reino. La economía de Dios es una de apuntar hacia lo que no es la escasez, sino la abundancia. Él te ha llamado a esta gran labor. Cuando comiences a pedir fondos para recaudar para tu ministerio, no estás pidiendo que las personas paguen tu factura de comestibles más de lo que cualquier otro empleado en una organización sin fines de lucro está pidiendo a que las personas paguen por su factura de comestibles. Cuando piden donaciones para Salven a las Ballenas, este movimiento, esta organización, estás invitando a la gente a invertir en una visión, no a pagar el salario de las personas. Salven a las Ballenas es lo suficientemente convencible para que las personas aporten, para que las personas den y la gente done millones de dólares al año tras año a esa visión. Así es, sé parte de esta nueva obra que Dios está empezando en este lugar. Esa es la visión tuya. Esa es una visión en la que vale la pena invertir. Resuelve esa realidad en tu corazón, en tu mente, antes de pedir dinero. En realidad, la independencia no es un valor del reino. La economía de Dios es una abundancia, no de escasez, sino es de abundancia. Él te ha llamado a esta labor. La economía de Dios es una de abundancia, no de escasez. Él te ha llamado a esta labor. Esta iglesia fue un sueño en la mente mucho antes de ser tu sueño, en la tuya, en tu mente. Dios ya lo tenía en su corazón. Él ama a esta iglesia más de lo que tú nunca lo puedas amar. Y Él es dueño del ganado de 1000 colinas. En otras palabras, Él es dueño de muchas riquezas. La recaudación de fondos no es una invitación a esforzarse más. No, es una oportunidad para depender y confiar. Las personas con dinero que regalan su dinero no se sienten intimidadas por hablar del dinero y que les pidan. Ellas están literalmente acostumbradas a que la gente se les acerque y le hable del dinero. Solo es incómodo para ti. Quiero invitarte a que hagas una pausa al video y que tomes un momento para reflexionar por escrito, escribiendo sobre las indicaciones y las proporcionadas las cuales tienes. Cuando hayas terminado, puedes continuar con el video. Vamos a hacer una pausa. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 7, versículos 7 al 8, cuando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá.
Ruego que Dios les dé la fortaleza, la fe para creer en el llamado que Dios te ha dado, en la visión que el Señor te ha entregado y emprender la jornada de recolección de fondos para que puedas tener la sabiduría necesaria cuando vayas a hablar, la presencia y su gracia te acompañe, la presencia de Dios, y puedas alcanzar las metas que tienes. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Abraham. Tenemos una tarea que se tiene que hacer con este primer video. Se le pedirá que reflexione sobre su relación con el dinero y que identifique algunos de los factores internos a los que Dios puede estar invitando a prestar atención al comenzar este viaje. Y cuando esté listo, puede pasar al siguiente video de esta semana sobre estrategia de recaudación de fondos.